Nos encontramos viviendo en Perugia, una de las ciudades medievales más bonitas de Italia. Está ubicada en la región de Umbria y es el corazón verde de Italia. Bueno, nos encontramos en el centro histórico de Perugia. En este centro van a encontrar, además de los edificios antiguos e interesantes, muchos museos. También van a ver muchos bares, muchos restaurantes de comida para probar la típica pizza italiana. Van a encontrar muchas tiendas de ropa, bastante conocidas algunas, que hacen parte también al casco histórico, que por supuesto es un lugar muy turístico. Perugia tiene diversos tipos de transporte que conectan la ciudad, pero uno muy interesante es este. Próxima fermata, Cortonese. Next stop, Cortonese. El Minimetro es un sistema de transporte urbano pensado para subir y bajar de la ciudad que está llena de cuestas. No tiene conductor y es una mezcla entre funicular, metro y teleférico. Conecta desde la zona más baja con el centro histórico. Tiene 7 estaciones desde Pian di Masciano hasta Pincheto. Acá te muestro cómo sacar el billete para el Minimetro. Tenés para sacar una Corsa Singola, Multiviaggi, que es algo económico porque pagás 12 € y tenés para 10 viajes. En este caso voy a sacar ese. Es solo un billete y sale 12,90. Tenés libre 10 viajes que cada uno de ellos podés hacer uso entre ómnibus y Minimetro o lo que tomes, 70 minutos para volver a usarlo sin costo. Una vez que salís del Minimetro, podés subir, digamos, al centro histórico por este ascensor. Una vez que salís del ascensor, podés disfrutar ya directamente de estas impresionantes vistas. Bueno, en este momento estoy en la Piazza 4 de Noviembre, un lugar claramente central acá de Perugia, del centro histórico, y quería aprovechar este lugar para contarles que Perugia es la capital de Umbria. Está ubicada bien en el centro de Italia y tiene aproximadamente entre 160.000 y 170.000 habitantes. La Piazza 4 de Noviembre es el corazón de Perugia. Este punto tiene mucha vida. Es un centro de encuentro para estudiantes, ciudadanos comunes y turistas que aprovechan las escaleras de su catedral para sentarse a beber, comer algún bocado típico de la zona, como por ejemplo la torta al testo. La piazza lleva este nombre porque es la fecha en que Italia conmemora el final de la Primera Guerra Mundial en 1918. La joya que tiene esta piazza es la Fontana Maggiore, que fue construida en el siglo XIII. Está decorada con vida cotidiana medieval, escenas bíblicas y meses del año. También te vas a encontrar con la Catedral de San Lorenzo. Su construcción comenzó en 1345. Presenta un estilo gótico umbro y la verdad es que por fuera es bastante sobria, pero una vez que entras vale la pena porque es muy imponente, bonita e interesante. Además, se concentran los edificios más importantes de la ciudad, ya que está rodeada de historia medieval 360 grados. Otro lugar que podés visitar estando en esta área es el Palazzo dei Priori, que alberga también la Galería Nacional de Umbria. Esta ciudad es muy antigua,
Aproximadamente tendrá unos 2000 años de antigüedad y fue fundada y poblada por los umbros y luego por los etruscos. La Piazza Italia es una de las plazas principales de la ciudad de Perugia. Antes era una fortaleza papal hasta que fue destruida para dar paso a la ciudad moderna de Perugia. Y muy cerca de Piazza Italia se encuentran los Giardini Carducci, uno de los miradores más bonitos de Perugia. Es uno de los lugares favoritos tanto de locales como de visitantes, ya que tiene vistas increíbles. Desde aquí se puede ver gran parte del Valle Umbro, colinas, casas dispersas y paisajes que cambian completamente según la posición del sol. Este es un lugar que disfrutamos mucho y recomendamos para ver atardeceres. Si necesitas un respiro del paseo, este lugar te va a encantar. Es la terraza del mercado al lado del Mercato Coperto. Y no solo es un mirador bonito, aquí puedes detenerte por un café, una birra o un aperitivo mientras ves las colinas y los tejados de la ciudad. Otro mirador que ofrece Perugia es Porta Sole. Está considerado el punto más alto del casco antiguo. Este es un lugar que no podés dejar pasar, no solo por las vistas, sino por el ambiente medieval, ya que Porta Sole era clave para la defensa de la ciudad. Y así, desde las alturas, terminamos este pequeño paseo por algunos de los principales miradores de Perugia. Además de los monumentos que tiene Perugia, podemos decir que en parte podría ser también un museo a cielo abierto porque recorrer sus calles ya es un gran atractivo. Vas a encontrar con un montón de callejones y arcos con ingreso a la ciudad antigua que son muy interesantes. Con el paso de los siglos, la ciudad fue creciendo en altura, adaptándose a la colina sobre la que está construida. Por eso encontramos este laberinto de callejones estrechos, escaleras empinadas y pasadizos cubiertos, diseñados tanto para proteger la ciudad como para aprovechar al máximo el espacio. Estas calles no son casuales. Su trazado se remonta a la época de los etruscos, mucho antes de la llegada de los romanos. De hecho, Perugia fue una de las ciudades más importantes de la antigua Etruria y aún hoy, bajo estas mismas calles, se conservan restos de aquella civilización. Bueno, algo muy interesante que pensábamos que era solo de los pueblitos de Italia, y vimos que acá también acontece, es que publican, digamos, las personas fallecidas así en ciertas partes de la ciudad en este caso. Y vimos que en los pueblos de Italia también ocurre mucho. Debajo de Perugia se esconde una obra increíble, el Pozo Etrusco, de más de 2000 años y tiene casi 40 metros de profundidad y podía almacenar más de 400.000 litros de agua. Lo construyeron sin cemento, con enormes bloques de piedra perfectamente encajados y todavía hoy sigue en pie. Si querés acceder a él, su costo es de 4 euros la entrada. Este es un acueducto medieval de más de 700 años. El acueducto llevaba agua hasta la Fontana Maggiore, donde abastecía a toda la población. Con el correr del tiempo dejó de usarse y se transformó en lo que ves hoy, un camino elevado, estrecho, rodeado de casas que parece sacado de otra época, una ingeniería medieval. Si bien el centro histórico de esta ciudad se encuentra cuesta arriba, tenés acceso a ella mediante escaleras mecánicas. Una vez que terminás de subir las escaleras mecánicas desde la Piazza Partigiani,
vas a terminar aquí, en la Roca Paulina, que es una ciudad subterránea. Sí, asombroso, así como suena, una ciudad subterránea aquí en Perugia. La Roca Paulina fue mandada a construir por el Papa Paulo III en el siglo XVI, luego de una rebelión del pueblo. No solo fue una fortaleza defensiva, sino una herramienta de represión y control político. Hoy es un paso peatonal dentro de la ciudad. Y aquí, luego de atravesar la Roca Paulina, salimos directamente a la Piazza Italia, pleno centro histórico. Si llegaste hasta acá, suscríbete, es gratis, no te cuesta nada y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando contenido desde Italia. Dale al botón y no te pierdas todo lo que se viene. Un dato curioso con el que vas a encontrarte en toda Europa, debido a sus calles tan angostas, son este tipo de vehículos pequeños, ¿no? Que facilitan la movilidad y el traslado de la gente aquí en estas calles tan angostas. Esta es otra de las escaleras mecánicas que tiene Perugia, que tiene esta ciudad, para llegar al casco histórico, justamente por la dificultad de las subidas y las bajadas. La verdad es que la ambientaron muy bonito. Miren tenés propagandas, imágenes de la ciudad. Intentamos. Bueno, estamos subiendo una torre que dicen que es la última que se construyó y que está intacta. Es acá en el centro histórico de Perugia. Dicen que tiene 42 metros de alto. Estamos subiendo por escaleras. Miren lo que es esto. Vamos a ver si llegamos. Dicen que la vista es panorámica, es muy buena, es muy linda de toda la ciudad una vez que llegamos a la cima, así que bueno, estamos haciendo ese esfuerzo. Ya saben que es un buen dato para los que quieran venir a conocer Perugia. Pueden subir esta torre, es totalmente gratuito el ingreso. Bueno, subiendo a la torre también, en el caminito te vas a encontrar con esta mini capillita. Está muy bonita. Para rezar y que te ayude a llegar hasta la cima por escaleras. Si llegamos. Desde acá tienen una vista panorámica 360 de Perugia. La verdad es que es muy bonito. Hoy quizás no se puede apreciar tanto porque está nublado, pero ustedes si vienen un día de sol lo van a poder aprovechar mucho más seguramente. Estamos viendo que en cada vista que tenés panorámica tenés unos códigos QR que los vas escaneando. Ahí Elías está probando. A ver, pareciera que esto indica qué es cada cosa que estás señalando. ¿Vieron? Todas esas. Para los que no sabían, Perugia es la capital del chocolato, así que van a ver chocolaterías por todos lados. Perugia es la ciudad del chocolate, porque allí nació una de las marcas más famosas de Italia. Produce uno de los chocolates más icónicos del país y organiza uno de los festivales de chocolates más importantes de Europa. El de coco, que es mi preferido, coco y chocolate. A ver. Está muy bueno, pero es más coco que chocolate. Ay. Bueno, a ver este que es todo, pareciera pistacho. Es como un chocolate blanco, pero con el gusto intenso al pistacho. También podés visitar el Museo del Chocolate,
cuesta unos 12 euros. Incluye degustación de chocolate y un recorrido guiado donde ves la historia, cómo se hace el cacao y hasta parte de la fábrica. Perugia no es una ciudad tan grande como lo son Milano, Roma, ni tan turística, y eso es algo positivo porque uno lo puede caminar, si bien sigue siendo turística, pero uno puede disfrutar bastante bien de su arquitectura, de sus vistas. Tiene lugares muy, muy interesantes. Me parece que es como un secreto que tiene Italia en su centro, porque es muy verde y tiene lugares ultra interesantes para conocer. Es una ciudad que tiene aproximadamente 2000 años, entonces toda su arquitectura también es muy interesante. Pero Perugia no es solo historia, también es una ciudad joven, viva y llena de energía, gracias a sus universidades, como por ejemplo la famosa Universidad para Extranjeros. Miles de estudiantes llegan cada año desde toda Italia y del mundo, y eso se nota en cada rincón. Las calles del centro histórico están llenas de vida, grupos de amigos en las escaleras, cafeterías con ambiente joven, música e idioma mezclándose. Uno de los motivos por los que elegimos vivir acá es por su lado verde y tranquilo, con numerosos parques y espacios verdes repartidos por la ciudad. Un gran atractivo es precisamente el equilibrio entre lo urbano y lo natural. Desde muchos puntos de la ciudad, las vistas se abren hacia colinas, bosques y paisajes típicos de Umbria, conocida como el pulmón verde de Italia. Al ser una provincia de Italia, Perugia tiene varias iglesias, y muchas de ellas con más de 800 años, que guardan tesoros de arte, frescos y arquitectura medieval. Y esto es solo una pequeña parte de Perugia, una ciudad que tiene muchísimo más para recorrer, descubrir y vivir en primera persona. Calles, miradores, historia y rincones que siempre sorprenden un poco más de lo que esperás. Esta ciudad también tiene una cara moderna. Avenidas más amplias, centros comerciales, vida local real, mercados y un ambiente mucho más práctico para vivir. Y lo mejor es que puedes subir al centro histórico en pocos minutos, ya que tiene muy buena conexión de transporte. Nosotros, de hecho, vivimos en esta zona y en el próximo video les vamos a mostrar nuestro apartamento por dentro y cuánto pagamos por él, porque sí, los precios aquí pueden sorprenderte.